estimables autoridades académicas y civiles, querida Marieta. Bueno, pues es para mí una gran alegría, por supuesto, primero siempre volver a Cádiz, que es una de mis ciudades, no solo de Andalucía, y creo de España, más preferidas, y además en donde siempre he tenido tantos amigos y bueno, y tengo tantos buenos recuerdos, como además ahora cuando estamos tan próximos a la conmemoración de una de esos efemérides realmente positiva y estimulante, como es la Constitución de 1812, ¿no? La historia de España, como saben ustedes, abunda en acontecimientos históricos, pero no todos precisamente ni positivos ni estimulantes. Decía el poeta Jaime Gil de Bielba que de todas las historias la de España es la más triste porque acaba mal, y bueno, quizá una de las esperanzas de que no acabe mal nos la aporta la Constitución de 1812. Entonces yo creo que esa conmemoración merece hacerse, y merece hacerse de dos formas diferentes. Por una parte, lógicamente, los historiadores, los especialistas en ese periodo histórico, los que han en constitucionalismo comparado, en constitucionalismo del otro lado del Atlántico, etcétera, van a estudiar cómo fue, cuál fue su contexto histórico, cuáles fueron sus planteamientos, las personas que más intervinieron, las corrientes intelectuales que recogió la Constitución. Pero hay otra forma también de preocuparnos y de conmemorar la Constitución, y es no tanto estudiando lo que fue, como estudiando el impulso que representó, y que ese sí continúa hoy siendo de actualidad para nosotros. Lo que fue en sí misma es algo, es materia de estudio, de curiosidad histórica, etcétera, perfectamente respetable. Pero lo que no podemos naturalmente es trasladar o trasplantar sin más aquella Constitución a nuestros problemas y nuestra actualidad. En cambio, sí podemos recoger ese impulso de renovación, ese impulso de no dejarse vencer por la pereza histórica, por las tradiciones lúgubres, por esa especie de abandonismo desesperado que a veces tiene un cierto toque romántico, pero que realmente aporta muy poco a los países. Recuperar ese impulso constructivo, no un impulso simplemente de queja, de pataleo. Los españoles somos un país, o somos los ciudadanos muy dados a patalear y a despotricar, indignados, y luego no hacer absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, durante muchos años algunos hemos visto pues vivir bajo una dictadura en la que todo el mundo despotricaba mientras estabas en el bar, y luego la gente se iba a cenar a su casa tan tranquilos y no pasaba nada, ¿no? Bueno, yo creo que la Constitución de 1812 significa otra cosa, significa que más allá de la simple protesta, de la queja, como decíamos, del pataleo, hay la necesidad de la propuesta constructiva posible. Naturalmente todas las propuestas, en cuanto se plantean en el terreno de lo real y no simplemente en el terreno de la retórica, tienen defectos, porque la sociedad tiene defectos, porque nosotros tenemos defectos. Cuando se pide, por ejemplo, democracia real, no se da uno cuenta de que cuanto más real sea la democracia, más defectos tendrá. Porque la democracia real es la que se parece realmente a nosotros. Se parece realmente a nuestros intereses confrontados. Se parece realmente a nuestra incapacidad en ocasiones de renunciar a esos intereses para buscar bienes comunes. Entonces, cuanto más real es la democracia, más defectuosa, porque más se nos parece. Y en cambio, en cuanto lo planteamos de forma retórica, ideal, etcétera, ahí todo funciona perfectamente porque no hay problemas. Claro, la democracia es un sistema que en sí mismo no va a resolver ningún problema. Es decir, la democracia es un conjunto de garantías, de derechos, de instrumentos electorales, etcétera, para funcionar dentro de una sociedad de una manera civilizada, igualitaria, ilustrada, etcétera. Pero en sí misma la democracia no resuelve nada. Es decir, no tiene piloto automático. La democracia no se le puede dar un botón y que empiece a funcionar y que ya, como ella es muy buena y muy real, resuelva los problemas. Somos los ciudadanos dentro de la democracia los que tenemos que funcionar, y en la responsabilidad no será del sistema, sino de nosotros. Todos los sistemas son imperfectos. Si no, no podríamos vivir en ellos. Es decir, todos los políticos son malos porque se nos parecen.
Ese es el problema y ese es lo que, digamos, la labor educativa que deberíamos realizar. En este país, fíjense, como en todos los países donde se ha educado muy poco o se ha educado mal, hay una tendencia a dar siempre la razón a los jóvenes. Eso es precisamente la señal de que no se quiere y se renuncia a educar. Es decir, los maestros, los educadores, los padres, las madres, etcétera, es decir, todo el que asume la responsabilidad de educar, yo en algún libro le llamé el valor de educar, el que asume la responsabilidad de educar asume la responsabilidad de caer antipático, de llevar la contraria, de frustrar, porque educar en buena medida es frustrar. Dentro de unas posibilidades que parecen todas al alcance de la mano, hay que señalar cuáles son las mejores, hay que señalar cuáles son las posibles, hay que señalar las vías y los sacrificios que hay que hacer para alcanzarlas. Es decir, hay que ofrecer resistencia ante el capricho. Todo lo que crece, crece como la hiedra, apoyándose en la pared que ofrece resistencia. Y los educadores somos esa pared que tenemos que ofrecer resistencia a lo que crece para ayudarle a crecer. La palabra autoridad, autoritas, viene del verbo latino augeo, que significa ayudar a hacer crecer. Y es lo contrario de la tiranía. La tiranía es lo que hace que todo el mundo se comporte siempre como si fueran niños pequeños. El tirano lo que quiere es que todos se porten como si fueran niños pequeños. En cambio, la autoridad lo que quiere es ayudar, la autoridad en el sentido docente, etcétera, lo que quiere es ayudar a hacer crecer el valor ciudadano, el valor individual de cada una de las personas. Por eso es imprescindible la educación. Recuerdan ustedes en el texto famoso de Kant, que es ilustración, en que Kant precisamente empieza diciendo eso: ilustración es salir de la culpable minoría de edad. Es decir, no se puede salir de la minoría de edad más que por la vía educativa. La vía de la educación, el sapere aude, atrévete a saber, es decir, no atrévete a repetir, no atrévete a pensar lo que queda bien, a decir las cosas que son agradables de oír, sino atrévete a saber. El saber no siempre nos es favorable, la verdad no siempre nos es favorable. Las cosas más irrefutables que sabemos de la vida son precisamente las que implican nuestra propia desaparición. Por lo tanto, la sabiduría, el conocimiento, no siempre nos es favorable. Pero todavía es más desfavorable el ocultarlo, el taparlo, el borrar esos caminos y creer que todo está al alcance de la mano y que simplemente es la mala voluntad de unos cuantos los que nos impide vivir en el paraíso. Es decir, yo creo que el educador es el que tiene que hacer posible el ciudadano demócrata. Los ciudadanos demócratas no nacen de una manera espontánea, no nacen como un geranio, no nacen como una planta sin riego y sin cultivo, sino que es precisamente una producción de la democracia. Los griegos veían una vinculación directa entre democracia y paideia y pedagogía, porque sabían que sin una preparación no se puede ser ciudadano en una democracia. Uno puede ser vasallo, uno puede ser esclavo, uno puede ser simplemente lamebotas de cualquier tirano sin ninguna preparación especial. Basta con la cobardía o con la abyección o simplemente con el aprovechar las circunstancias para que le dejen a uno vivir tranquilo. Pero el ciudadano, ese sí tiene que empeñarse en serlo. Y tiene que aprender a hacerlo. Y le exige un cierto esfuerzo. No se puede ser ciudadano automáticamente. No se puede ser ciudadano simplemente diciendo yo paso de la política, yo paso de no sé qué, porque inmediatamente la política te alcanza. La necesidad de desarrollar capacidades que te permitan utilizar convenientemente la democracia es precisamente uno de los temas esenciales de toda formación educativa. La formación educativa no es simplemente una preparación laboral, que también lo es, naturalmente. No es simplemente una preparación laboral, no es simplemente